Bueno, chicos, buenos días. El propósito para desarrollar el día de hoy será reconocer el mapa conceptual como una herramienta de aprendizaje. Entonces, vemos que cuando decimos que el mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje, es porque estamos contemplando la posibilidad de aprender a través de los mapas conceptuales. Cuando utilizamos esta herramienta, vamos a ver que hay unas estrategias y unas estructuras cognitivas que se llevan a cabo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante nuestra sesión vamos entonces a mirar qué es un mapa conceptual, qué diferencia un mapa conceptual de otras herramientas de aprendizaje y cuáles son sus características. Entonces encontramos que los mapas conceptuales son herramientas de aprendizaje utilizadas para organizar y comprender ideas de manera significativa a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los mapas conceptuales van a servir para que el aprendizaje que hemos adquirido se pueda organizar y se pueda comprender de una manera más objetiva. Cuando hacemos esto, dentro de nuestro cerebro se van a estructurar algunas funciones cognitivas y también se van a generar unos procesos como el análisis, como la abstracción de diferente información, la organización también, y esquematizarlo a través de los conceptos más importantes que componen dicho texto. Entonces vemos que los mapas mentales, perdón, conceptuales, son diferentes a otras estrategias de aprendizaje por su mismo nombre. Entonces, conceptual significa que parten a través de los conceptos. A veces en Internet encontramos otro tipo de mapas que parecieran, por cómo están organizados, que son mapas conceptuales, sin embargo, no es así. Los conceptuales siempre van a partir de los conceptos y de las palabras de enlace. Bueno, entonces vamos a mirar de dónde viene esto de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales es una forma o una herramienta de aprendizaje que fue creada por Joseph Novak. Él dice que, bueno, esto fue en 1970, él es un profesor universitario y basa su teoría al decir que las personas pueden aprender de una manera más significativa si hacen uso de algunos esquemas que les ayuden a organizar la información. Para esto, él se basa en una teoría que se llama el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es una teoría de 1960 creada por David Ausubel y él dice que las personas pueden generar un pensamiento o generar un conocimiento, mejor construyen un conocimiento a través de los presaberes que tienen. Entonces, cuando Joseph toma esta premisa del aprendizaje significativo, está diciendo que las personas a través de sus presaberes van a poder construir una herramienta de aprendizaje como lo es pues los mapas conceptuales. Entonces, el aprendizaje significativo, entonces, está vinculando los presaberes, lo que nosotros sabemos de, pues, de ciertas lecturas, ¿no? Entonces, el presaber, lo que tengo en la lectura y cómo puedo formar un nuevo conocimiento, pues, a través de la elaboración de esquemas o de herramientas de aprendizaje, como lo son los mapas conceptuales. Vamos entonces a mirar las características. Encontramos que dentro de los mapas conceptuales vamos a mirar que tiene una estructura proposicional, una estructura jerárquica, una pregunta de enfoque y unos enlaces cruzados. Cuando hablamos de estructura proposicional, nos estamos refiriendo a que lo ideal de los mapas conceptuales es formar proposiciones. Cuando hablamos de proposiciones, son oraciones que llevan a cabo una idea. No es una oración sola, sino que está desarrollando una idea como tal. Entonces, en el ejemplo, la casa de Joana, eso sería una oración, pero no está desarrollando una idea. Vamos a mirar que los mapas conceptuales sí desarrollan ideas a través de su estructura proposicional, la cual gira en la idea de que a través de los conceptos y las palabras de enlace se van a crear proposiciones, es decir, oraciones que desarrollan una idea. Vamos a ver acá. Dentro de los mapas conceptuales, esto que encontramos en los rectángulos pueden ser también en círculos o en cuadrados, se llaman conceptos, ¿cierto? Y esto pues son las palabras de enlace que ayudan a unir un concepto con otro. Entonces, los mapas conceptuales ayudan a responder una pregunta de enfoque. Eso es una proposición, es una oración que va a desarrollar una idea. Esa es la primera característica que encontramos de los mapas conceptuales, la capacidad
o no la capacidad, sino la organización a través de las proposiciones. También encontramos que hay una estructura jerárquica. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de organización. Entonces, la estructura jerárquica es la organización que tienen los mapas conceptuales de acuerdo a o más que a la importancia, de acuerdo a la generalidad del concepto. Entonces, los conceptos generales siempre van a ir en la parte superior y los conceptos no generales, sino particulares, van a ir en la parte inferior. Entonces, vemos que el concepto general del cual vamos a hablar, o están hablando en este mapa conceptual, es la palabra mapas conceptuales. Ese concepto es el concepto general. De ahí van a radicar o se van a desglosar los conceptos particulares, ¿cierto? Encontramos la creatividad, acá donde está subrayado, encontramos las interrelaciones, encontramos que hay estructuras jerárquicamente, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estructura jerárquica, nos estamos refiriendo a la organización que tiene el mapa a través de los conceptos generales y de los conceptos particulares. También dentro de las características vamos a encontrar que tiene una pregunta de enfoque. La pregunta de enfoque es que nosotros para desarrollar un mapa conceptual debemos pensar qué es lo que queremos hablar, ¿sí? De algún concepto en general. Cuando hay una pregunta de enfoque, esta pregunta nos ayuda a delimitar el tema. Si no, pues terminaríamos hablando de todo lo que se nos ocurra dentro del mapa. Vamos a pensar en un ejemplo y entonces, digamos que yo quiero hablar acerca de los animales. ¿Sí? De los animales puedo decir muchas cosas, el hábitat, cómo están clasificados de acuerdo a su forma de alimentación, cómo están clasificados de acuerdo a su hábitat, ¿cierto? De acuerdo a su estructura, si son vertebrados, invertebrados. Sin embargo, la pregunta de enfoque me ayuda a, pues como su nombre lo dice, a enfocar, a limitar el tema y no irme por las ramas. En el ejemplo de los animales, entonces buscaría que voy a hablar de los animales, ¿cierto? Entonces vemos dentro del mapa que estamos acá en el ejemplo, encontramos entonces que lo que nos quieren decir es todo con respecto a los mapas. Si no delimitamos este concepto, pues terminaríamos hablando de mapas mentales, de cuadros sinópticos, y a veces más es menos, ¿sí? A veces por decir más, terminamos confundiéndonos. Y también encontramos dentro de las características que va a presentar enlaces cruzados. Cuando hablamos de enlaces cruzados, estamos diciendo que estas que son palabras de enlace, recuérdenlo, junto con los conceptos van a formar proposiciones. Los enlaces cruzados se forman a partir de que unas palabras de enlace pueden formar más de una proposición. No solo se utiliza para una preposición, sino puede formar más de una. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, vemos que acá el concepto es creatividad, ¿cierto? Pero de creatividad puede tener, mire, puede tener muchos enlaces cruzados. No solamente se radica a dar una sola proposición, sino que de un solo concepto y pues también obviamente de las palabras de enlace se pueden formar más proposiciones. Entonces, por ejemplo, la creatividad es necesaria para ver las interrelaciones entre los diferentes segmentos del mapa. También con este concepto podríamos crear. La creatividad comienza con los infantes y con las regularidades percibidas o los patrones. Entonces vemos que los enlaces cruzados hacen referencia a eso, a que un concepto puede formar más de una proposición a través también pues, de las palabras de enlace. Entonces, eso es lo que encontraríamos frente a lo que es el mapa conceptual. Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Ya sabemos, es una herramienta de aprendizaje que nos ayuda a esquematizar los conceptos, a mejorar la comprensión de lectura y también a mejorar la exposición de las ideas. ¿Qué diferencia un mapa conceptual de otras herramientas? Bueno, pues lo diferencia el concepto de mapa conceptual, ¿no? Entonces sabemos que el mapa conceptual va a estar basado en los conceptos y en las palabras de enlace y pues sus características que ahorita las veíamos son proposicional, formación de proposiciones a través de los conceptos y las palabras de enlace, estructura jerárquica que nos habla de organización de los conceptos generales a los particulares,
pregunta de enfoque, la pregunta que va a responder mi mapa, decir que va a limitar el contenido del mismo, y los enlaces cruzados, pues que se puedan formar más proposiciones a través de un mismo concepto. ¿Alguna pregunta frente a lo que hemos hablado el día de hoy, chicos? Acerca de los mapas No, conceptuales, ¿no? Me